Vamos a aclararnos ya de una vez cómo queda ese plan prepara. Y luego también se ha referido a la guerra interna o a la polémica dentro del seno del Gobierno. Sería la guerra Montoro-Soria, es decir, ministro de Hacienda, ministro de Industria y Energía, sobre esa guerra que vamos a explicar ahora mismo. Hay pique, hay enfrentamiento por los impuestos. ¿Qué ha explicado la vicepresidenta? Ha dejado claro que las competencias en última instancia son del Consejo de Ministros y ha dejado entrever que en materia de tributos es Hacienda a quien le correspondería, pero ha dicho que una vez evaluadas todas las propuestas que están ahora encima de la mesa será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra. Gracias, Laura. Ya vemos que la vicepresidenta ha estado salomónica y por ahora no ha querido mojarse en esa guerra que nos va a explicar Inés García en qué consiste. Es una guerra energética, pero también una guerra impositiva. Ahí hay un poco de todo. ¿Qué ha pasado? Ha habido un poco de todo y no solamente ha sido Montoro el que ha tenido conflicto con Soria estos días. Bueno, vamos a verlos. No se ha cortado un pelo mostrar públicamente sus diferencias. Montoro y Soria y Montoro no están de acuerdo en las tarifas eléctricas y los trapos sucios pues los han lavado de cara a los periodistas. La idea del ministro de Industria es aplicar tasas a las empresas energéticas en función del coste que tiene mantenerlas, además de implantar el céntimo verde sobre el consumo de gas natural. Una propuesta que está paralizada desde este mes de junio. Esta diferencia de tasas son discriminatorias, dice Montoro, y no se lo ha dicho en petit comité a Soria. Lo ha hecho públicamente en una entrevista a la agencia Bloomberg y lo ha dicho sin paños calientes. Hasta que yo lo decida, no irá adelante, lo anuncie quien lo anuncie. Golpe directo. Más aún, dice, se ha opuesto a ello desde el primer minuto. Según los medios que recogen esta entrevista en Bloomberg, el ministro Montoro afirma que hay otros temas como el déficit público que hay que resolver antes que esa reforma eléctrica, energética, y que son mucho más urgentes. La respuesta la daba el ministro Soria. Su terreno es suyo, ha hecho hincapié. Él hace las propuestas de energía y lo decía así en Canarias. Las competencias en el seno del Gobierno están muy bien delimitadas y, por tanto, cualquier tipo de propuesta o medida en materia de reforma energética corresponde, como no puede ser de otra manera, al Ministerio de Energía, de Turismo y de Industria. La reforma, en cuanto a conjunto de propuestas, está hecha, está diseñada por parte de quien tiene que diseñarla, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y luego, eso sí, tendrá que ser aprobada de manera colegiada por parte de todo el Gobierno. Bueno, pues no se quedó ahí el ministro Soria, y con eso de que la mejor defensa es un buen ataque, le recordó a Montoro que su palabra no ha sido siempre la última, como cuando se opuso a la subida del IVA y el Consejo de Ministros pues aprobó justo todo lo contrario. De incrementar el tipo impositivo del IRPF y dejar como estaba el tipo impositivo del IVA. Eso fue una propuesta del Ministerio de Hacienda que colegiadamente la adoptó el Gobierno, y luego más tarde, 6 meses después, lo que se hace es adoptar la decisión también de manera colegiada de aumentar los tipos impositivos del IVA. Con el enfrentamiento ya en los medios, el Ministerio de Hacienda tuvo que sacar una nota de prensa a ultimísima hora de la tarde de ayer, intentando matizar estas palabras de Montoro en Bloomberg. Empezaba bien esta nota de prensa diciendo que las competencias están muy bien delimitadas, intentando poner paz. Decía que el Ministerio de Montoro no había pretendido bloquear en ningún momento la tramitación de la reforma energética, que es necesaria, que es el Ministerio de José Manuel Soria al que le corresponde proponerla, pero al final da la puntilla. Industria propone, pero en materia fiscal nada se aprueba sin que pase por la opinión de Montoro. Todas las propuestas de este tipo, dice, se estudian en coordinación con Hacienda. Hasta aquí el rifirrafe con Soria, de momento, pero lo que sí pone de manifiesto este enfrentamiento es que no hay buen feeling, porque Montoro ha protagonizado, vamos a decirlo así sutilmente, algún que otro enfrentamiento con el resto del equipo de Mariano Rajoy. Con el que más, con el otro con el que trata de asuntos económicos. La decisión de no tener un vicepresidente económico ha puesto sobre la mesa que es complicado que dos hombres como Montoro y de Guindos vayan cogidos de la mano en las propuestas. Ejemplo, el déficit público y las comunidades autónomas. En marzo, Montoro decía que ese déficit lo asumiría el Estado. Que ese objetivo quede comprometido en un 5,3%, que es la consecuencia de que ese objetivo radique sobre los presupuestos del Estado. Bueno, pues en Bruselas de Guindos decía justamente todo lo contrario. Siguen sin ponerse de acuerdo. Este mismo mes de agosto lo hacían en varias entrevistas en la prensa, hablando sobre si había que recortar más o menos de cara al 2013. Tampoco se ponen de acuerdo, Álvaro. Gracias, Inés. Bueno, da la sensación de que Soria le dice a Montoro no me toques la energía, y Montoro le dice a Soria no me toques los impuestos. Sí, podría definirse popularmente así, pero yo quisiera dar una interpretación un poco más amplia. Yo creo que la respuesta de Soria
que se ha sentido muy atacado por Montoro, es más reveladora todavía. Revela que hay dos ámbitos, cosa que ya sabíamos, dos facciones dentro de la política económica del gobierno. Una facción es la que encabeza el señor Luis de Guindos, que es el ministro de Economía, y otra que es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Por qué digo esto? Porque una subida del IRPF, que es lo que Soria ha revelado que ha llevado adelante Montoro en diciembre, sí, sobre el cual había discrepancias en el seno del gabinete, no es un tema simplemente fiscal, porque hace a la esencia del programa del Partido Popular, que decía que no iban a subir los impuestos y que incluso muchos en privado decían que los iban a bajar en tiempo oportuno. Por lo tanto, lo que nos ha revelado esta polémica, mucho más allá del tema energético y del tema fiscal, es que hay dos facciones muy importantes y que esas facciones son las que ha llevado al presidente Rajoy a no nombrar a ninguno de los dos presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y vicepresidente económico del gobierno, a diferencia de la estructura de gobiernos anteriores, y asumir él personalmente el papel del arbitraje. Problema que cuando tú tienes que ejercer el arbitraje y no lo ejerces y dejas pasar el tiempo, porque este programa de reforma energética lleva aplazándose en el Consejo de Ministros hace un mes como mínimo, y iba a ir el 3 de agosto y no fue. Cuando tú no ejerces ese papel de arbitraje, tienes situaciones como estas donde se tiran los trastos a la cabeza y, muy interesante para los medios de información, sale a la luz la realidad. Dos facciones en relación a la subida del IRPF y a la subida del IVA. Se consuma la subida del IVA porque gana Montoro en diciembre, pero pierde Montoro más tarde cuando el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo imponen la subida del IVA a sangre y fuego. Antonio Miguel, muy breve porque es la última intervención. Pues muy breve decir que, suscribiendo lo que dice Ernesto, lo que tendría que hacer era el coordinador, es decir, dimitir el vicepresidente económico del gobierno, porque no coordina. El vicepresidente económico del gobierno es Rajoy. Déjame darte un dato en 5 segundos, de antes,